¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente decir amén? No es solo una palabra que termina una oración, es un compromiso profundo, un pacto del alma con Dios. Cada vez que pronuncias amén, dices, sí, creo, confío, acepto lo que Dios ha dicho o ha hecho. Pero ¿sabías que muchas veces decimos amén sin entender la fuerza que tiene? El Papa León XIV, con su voz de sabiduría y ternura, nos dejó unas palabras que pueden cambiar la forma en que rezamos y vivimos nuestra fe. Palabras que nos invitan a no decir amén a la ligera. Antes de que vuelvas a decir esa palabra tan poderosa, detente, escucha y permite que estas enseñanzas toquen tu corazón y transformen tu alma. Si quieres recibir mensajes que nutran tu espíritu, te ayuden a renovar tu fe y te guíen en la vida diaria, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y acercan a Dios. Ahora, abramos juntos este camino de fe. Lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Decir amén es mucho más que una palabra final. En su raíz hebrea, amén significa firmeza, fidelidad, confianza. Es una declaración de que lo que acabamos de decir o escuchar, lo aceptamos con todo nuestro ser. Cada vez que decimos amén al terminar una oración, estamos sellando un pacto espiritual. Estamos firmando con nuestra alma un sí que puede cambiar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra entrega a Dios. El Papa León XIV nos recuerda que no debemos pronunciar amén como si fuera un mero trámite. Él decía, amén no es el punto final de la plegaria, sino el comienzo de una vida de fidelidad y entrega total. Vivimos en una época en la que las palabras a menudo pierden significado. Decimos amén sin detenernos a pensar en los sirines que afirmamos, pero Dios escucha el corazón, no solo los labios. Ambrosio, cuando respondemos amén al recibir la Eucaristía, estamos diciendo creo en la presencia real de Cristo en este sacramento. Acepto su cruz y me entrego a su amor. Esta palabra contiene una alianza, un compromiso de vida, y Dios la toma muy en serio. Por eso, antes de decir amén, la próxima vez, detente un momento y siente lo que estás aceptando. No es un sí superficial, es un sí que debe transformar tu vida. En la antigüedad, cuando la fe era puesta a prueba de manera brutal, la palabra amén tenía un peso que iba más allá de la voz humana. Era la firma del alma en medio del fuego, el grito silencioso del corazón que se niega a renegar de Cristo. Una de las historias más conmovedoras que el Papa León XIV solía recordar es la de Santa Blandina, una joven esclava cristiana del siglo II en Lyon, Francia. Su vida fue un testimonio de un amén, pronunciado no solo con palabras, sino con cada latido, cada sacrificio, cada herida. Blandina era débil físicamente, pero su fe era un coloso invisible que ningún tormento podía derribar. Cuando los romanos la arrestaron, le ofrecieron libertad si renegaba de su fe, pero ella solo respondía, sí, soy cristiana. No era un sí pronunciado con miedo ni obligación, sino un amén que sellaba una alianza inquebrantable con Dios. Durante días fue torturada, la golpearon, la quemaron, la expusieron a fieras salvajes. A pesar de eso, no pronunció ninguna palabra que negara su fe. Los testigos cuentan que incluso en su agonía, Blandina mostraba una serenidad inexplicable, una paz que no venía de este mundo, como si en medio del sufrimiento el Espíritu Santo estuviera sosteniendo su alma y repitiendo con ella, «Amén, Señor, a tu voluntad». Para el Papa León XIV, esta historia no es solo un relato heroico, sino una llamada profunda a entender la verdadera dimensión del amén. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida con ese mismo compromiso? ¿O simplemente decimos amén como un acto vacío? Santa Blandina nos muestra que el verdadero amén es un acto de fe que trasciende el dolor, la duda y el miedo. Es la entrega total y absoluta a Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él permite. Y es en ese misterio donde el amén se convierte en una luz que guía no solo a los mártires, sino a todos los que buscan vivir una fe auténtica en un mundo incierto. La historia de Santa Blandina nos enfrenta a una pregunta urgente y necesaria. ¿Qué valor tiene nuestro amén en la vida cotidiana, en un mundo donde no hay persecuciones físicas, pero sí tantas pruebas invisibles? La respuesta del Papa León XIV es clara y conmovedora. El verdadero amén no es solo una palabra que sellamos con los labios, sino una actitud que se convierte en vida, una entrega constante que transforma nuestro modo de ser y de actuar.
Recordemos que Dios no mide nuestra fidelidad por grandes gestos espectaculares, sino por la fidelidad silenciosa y humilde en lo pequeño. El Papa León XIV enseñaba que la voz del alma, que dice amén en medio de las dificultades cotidianas, es la que verdaderamente toca el corazón de Dios. ¿Cuántas veces decimos amén al final de una oración, pero al día siguiente vivimos con resentimiento, con miedo, con dudas? El amén auténtico exige una coherencia que solo puede brotar del amor profundo y la confianza en Dios, incluso cuando no comprendemos sus designios. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que la fe es una luz que no siempre brilla con intensidad, pero que sostiene el alma en la oscuridad. En esos momentos de sombra, decir amén es un acto heroico de confianza. Señor, no entiendo, pero confío. Esto nos lleva a otra dimensión del amén, el abandono en la voluntad divina. No es resignación pasiva, sino un acto consciente de entrega y esperanza activa. El Papa León XIV insistía en que el verdadero amén es la llave que abre el corazón al misterio divino, permitiendo que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Esta entrega profunda es lo que nos hace verdaderos seguidores de Cristo. No basta con decir amén para quedar bien en una misa o una oración. El amén debe resonar en cada decisión, en cada gesto, en cada desafío. Pensemos en la Eucaristía, donde decimos amén ante el cuerpo de Cristo. ¿Estamos conscientes de que ese sí nos invita a ser portadores de ese amor en un mundo necesitado de esperanza? Cada amén es una semilla que debe dar fruto de caridad, de perdón, de servicio. Por eso, el Papa León XIV nos urge a convertir el amén en una experiencia viva, en un compromiso diario que nos transforma desde dentro. Que el amén sea el motor que nos impulse a perdonar cuando duele, que sea la fuerza que nos sostenga cuando el cansancio espiritual nos agobie, que sea la luz que nos guíe en medio de la confusión y el ruido del mundo. Porque un amén sin vida es como una vela sin llama. Existe, pero no ilumina. En nuestra era, donde la superficialidad espiritual es una amenaza real, recordar la profundidad del amén es una urgencia pastoral. El Papa León XIV nos invita a renovar la manera en que decimos amén, haciendo que sea un acto consciente, un acto de fe y esperanza verdadera. Muchas veces, en el trajín del día a día, decimos amén sin realmente conectar con su significado. Lo hacemos por costumbre, al terminar un rosario, una misa o una lectura, casi sin pensar. Pero, ¿qué pasaría si ese amén fuera la llave para transformar nuestra rutina en una verdadera oración viva? El Papa León XIV nos invita a mirar nuestra vida con nuevos ojos, como un lugar donde cada pequeño acto puede convertirse en un amén encarnado. Piensa en las situaciones cotidianas. Cuando perdonas a alguien que te ha lastimado y dices amén a la reconciliación. Cuando decides levantarte temprano para orar, diciendo amén a la llamada de Dios en tu alma. Cuando enfrentas una dificultad en el trabajo o en la familia y tu amén es una aceptación valiente, confiada y llena de esperanza. Estas pequeñas decisiones, que a veces pasan desapercibidas, son verdaderos actos de fe que reflejan el poder del amén. Son como gotas que, juntas, forman un océano de entrega y amor. El Papa León XIV también nos alerta sobre la tentación de usar el amén como una palabra de cierre para no enfrentar la realidad interior. Decir amén debe ser el inicio de una lucha espiritual constante, no el fin. Por ejemplo, en el momento de reconciliarnos con Dios, un amén sincero debe impulsarnos a abandonar hábitos que nos alejan de Él, a buscar la santidad en lo cotidiano. ¿Cómo podemos decir amén a la gracia si seguimos atados a las mismas faltas? La vida moderna nos distrae con 1000 ruidos, prisas y preocupaciones. En medio de ese caos, el amén es un ancla que nos mantiene firmes en la fe, pero solo si lo vivimos como una entrega real y concreta. Imagina que cada vez que dices amén, es como plantar una semilla espiritual. Con el cuidado diario, esa semilla puede crecer y dar fruto en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Pero si la dejas en el olvido, sin compromiso, nunca crecerá. Por eso, el Papa León XIV nos invita a preguntarnos en cada oración, ¿estoy diciendo amén con el corazón? ¿Estoy dispuesto a vivir lo que afirmo? Que este sea un momento de conversión, donde el amén deje de ser una palabra para convertirse en un estilo de vida, en una respuesta concreta a la llamada de Dios. El Papa León XIV, como pastor y maestro, nos recordó que el amén no es solo una respuesta humana, sino una participación en la vida misma de Cristo.
Decir amén es entrar en comunión con la voluntad divina, es configurarnos con el mismo Jesús que dijo sí al Padre hasta la muerte en la cruz. En la tradición de la Iglesia, el amén ha sido entendido como un acto sagrado, un acto que nos hace partícipes de la gracia y nos transforma interiormente. San Agustín enseñaba que decir amén es dejar que el alma se una con la verdad que se profesa. En la liturgia, cuando decimos amén al recibir la Eucaristía, estamos pronunciando un sí que implica la aceptación de vivir según el Evangelio, de dejar que Cristo reine en nuestro corazón y en nuestras acciones. No es un simple gesto, es una profesión pública y privada de fe que debe reflejarse en nuestro día a día. El Papa León XIV enfatizaba que el verdadero amén debe surgir de un corazón dispuesto a la transformación. No basta afirmar con los labios, es necesario que el alma se abra para ser moldeada por la gracia divina. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica que la fe es un acto personal, pero también comunitario, y el amén es la expresión viva de esa fe que se traduce en obras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Por eso, nuestro amén debe estar siempre unido a una vida coherente que refleje los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Además, los papas a lo largo de la historia han insistido en que la palabra amén tiene un poder espiritual concreto. Es un acto que protege al alma contra el mal, que fortalece la oración y abre las puertas a la acción divina. San Juan Pablo II, por ejemplo, recordaba que la fe cristiana no es un conjunto de ideas abstractas, sino un encuentro personal con Jesucristo que pide una respuesta, un sí, libre y decidido, que es nuestro amén. Para el Papa León XIV, esa respuesta no puede ser ligera ni rutinaria. Cada vez que decimos amén, debemos recordar que estamos respondiendo a una invitación personal de Dios a la santidad y a la entrega. En resumen, la Iglesia nos enseña que el amén es un compromiso profundo y personal con Dios, una puerta abierta a la transformación interior, un acto que une nuestra voluntad a la voluntad divina, la expresión de una fe viva que se traduce en amor y obras. Esta enseñanza es una llamada a vivir nuestro amén con conciencia, a no dejar que sea solo una palabra, sino una realidad que transforma nuestra vida y nuestra historia. Ahora que hemos recorrido la riqueza espiritual, histórica y doctrinal del amén, llega un momento de mirar hacia adentro, de hacer un examen sincero y profundo. El Papa León XIV nos invita a preguntarnos con valentía y humildad: ¿estoy realmente viviendo el amén que pronuncio? No basta con decirlo de labios para afuera, como quien firma un papel sin leerlo. Decir amén es un acto de compromiso y entrega que debería impactar cada área de nuestra vida. Piensa en tu oración diaria. ¿Es un momento de encuentro sincero con Dios o solo una rutina mecánica? Cuando dices amén, sientes que tu corazón realmente dice sí a la voluntad de Dios, aunque implique sacrificios. Este sí de corazón nos llama a una conversión constante. La fe no es estática, no se queda en la palabra, sino que se vive en la transformación diaria. El Papa León XIV nos advertía que el mayor peligro es el amén vacío, aquel que no transforma, que se queda en la superficie del alma y no llega a tocar lo profundo. Ese amén es como agua estancada. No da vida, no limpia, no renueva. Es necesario que cada uno se pregunte: ¿estoy dispuesto a renunciar a aquello que me aleja de Dios, aunque sea difícil? ¿Acepto el dolor y la cruz como parte del camino o busco solo el confort espiritual? ¿Confío en la providencia de Dios cuando las cosas no salen como quiero o pierdo la paz y la esperanza? La palabra amén debe ser un acto de fe heroica, una entrega que nos lleva a vivir la voluntad de Dios con valentía, sin importar las circunstancias. Pensemos en las relaciones personales. ¿Decimos amén al perdón y luego guardamos rencor? ¿Decimos amén al amor de Dios y no dejamos que ese amor transforme nuestra manera de tratar a los demás? El Papa León XIV nos impulsa a una coherencia radical entre lo que decimos y lo que vivimos, porque la fe sin obras es muerta, y un amén sin vida es una palabra vacía. También es momento de revisar nuestras prioridades. ¿Está Dios en el centro de mi vida o solo en un rincón? ¿Doy espacio a la oración y a la escucha de su voluntad o dejo que las ocupaciones y el ruido me ahoguen? ¿Cómo respondo ante la llamada a la santidad en medio de mis circunstancias? La verdadera pregunta que el Papa León XIV nos deja es esta: ¿estoy dispuesto a decir amén con todo mi ser,
aun cuando eso implique renunciar a mi voluntad, a mis planes y a mis comodidades? Este examen no busca condenar, sino despertar la conciencia, abrir la puerta a la gracia y a la conversión, porque Dios respeta nuestra libertad y espera nuestro sí libre y sincero. Finalmente, te invito a que hagas este examen en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine y fortalezca para vivir un amén auténtico, que transforme tu corazón y tu vida. Cuando enfrentamos las dificultades de la vida, las dudas que nos asaltan y la incertidumbre que a veces parece envolvernos, puede parecer que nuestro amén se pierde en el vacío. Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda con una ternura llena de autoridad pastoral que en esos mismos momentos, cuando nuestra fe se siente frágil y débil, Dios se hace más presente, más cercano y más fuerte que nunca. En la Sagrada Escritura, Dios nos revela que nunca abandona a sus hijos, especialmente a aquellos que, aún en medio de la prueba, mantienen un corazón dispuesto a decir sí. El salmista lo expresa con profunda confianza. Aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23. Este es el misterio de la presencia divina que sostiene a quienes viven un amén auténtico, un compromiso que no promete ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que ese sufrimiento no está solo ni es en vano. Dios camina a nuestro lado, haciendo de cada prueba un escalón hacia la santidad. San Pablo, el gran apóstol de la fe, nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esta paradoja divina es el corazón del amén vivido, reconocer nuestras limitaciones, pero no quedarnos allí, sino dejar que la gracia transforme esas sombras en luz. Cada vez que decimos amén con fe, abrimos una puerta para que Dios obre milagros en nuestra vida, aun cuando no los podamos ver inmediatamente. El Papa León XIV nos exhorta a no desanimarnos si la vida parece oscura o si la respuesta de Dios tarda en llegar. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su infinito amor y misericordia. En la cruz, Jesús pronunció un amén eterno a la voluntad del Padre, un sí que redimió al mundo entero, y nos enseñó que la verdadera victoria se encuentra en la entrega total. Así, el amén se convierte en una promesa sagrada, la promesa de caminar con Dios en las alegrías y en las sombras. La promesa de una fuerza interior que no se agota ante las dificultades, la promesa de una esperanza que no decepciona, porque está fundada en el amor inquebrantable del Padre. Esta promesa también es un llamado a la perseverancia. El camino de la fe no siempre es fácil ni cómodo, pero está lleno de una belleza profunda que solo puede descubrirse si mantenemos firme nuestro amén en el corazón. Miremos a los santos, esos testimonios luminosos de la Iglesia, que dijeron amén hasta el final de sus vidas. Santa Teresa de Lisieux, con su pequeño camino, nos enseñó que la santidad está en los pequeños actos de amor, en decir sí cada día, incluso en las dificultades más sencillas. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, nos mostró que en la oscuridad más profunda es donde Dios obra su obra más maravillosa. Santa Catalina de Siena, con su ardiente entrega, nos impulsó a decir amén a la voluntad de Dios, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Estos ejemplos no son solo historias lejanas, sino luces que iluminan nuestro propio camino, hoy. La promesa de Dios no es un ideal abstracto, sino una realidad viva y cercana que nos sostiene en la lucha diaria. En medio de tus luchas personales, tus preocupaciones, tus dudas y temores, recuerda que Dios está contigo, que su amor no fala. Cada amén pronunciado con sinceridad es una semilla que puede transformar tu vida, tu familia y la comunidad en la que vives. Por eso te invito a renovar hoy tu amén, a decir con todo tu ser, Señor, amén a tu voluntad, amén a tu amor, amén a tu plan para mi vida. Con este compromiso te conviertes en un testimonio vivo de la acción redentora de Dios en el mundo. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Dios nunca se extingue, y quienes caminan diciendo amén con el corazón son portadores de esa luz para todos los que los rodean. Confía en esta promesa, porque el mismo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, camina contigo, sostiene tu mano y nunca te abandona. Él es la luz que vence la oscuridad, el amor que transforma el dolor en esperanza. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz. Hemos visto que el amén no es simplemente una palabra al final de una oración,
sino un acto sagrado que nos une a Dios, nos transforma y nos compromete a vivir con fe auténtica y esperanza firme. El Papa León XIV nos enseñó que decir amén es mucho más que un gesto, es un sí radical a la voluntad divina, un compromiso que transforma el alma y hace germinar la gracia en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de palabras vacías, sino de una respuesta viva que implica entrega, perseverancia y confianza en el amor infinito de Dios. Recordemos que, aunque la vida nos presente pruebas y momentos de oscuridad, Dios está siempre con nosotros, iluminando nuestro camino, fortaleciéndonos en nuestra debilidad y renovando nuestra esperanza. Te invito a que hagas hoy este amén profundo, desde el corazón, con la certeza de que no estás solo y que Dios te acompaña en cada paso. Que estas palabras del Papa León XIV resuenen en tu alma. No digas jamás amén sin antes haber escuchado en tu corazón la voz de Dios que te llama a la fidelidad y al amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte a este canal para seguir caminando juntos en esta aventura de fe que despierta el alma y transforma la vida. Comparte este video con quienes necesitan encontrar en Dios una luz y un refugio seguro. Que el Señor te bendiga y te guarde y que su paz habite siempre en tu corazón. Amén. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente decir amén? No es solo una palabra que termina una oración, es un compromiso profundo, un pacto del alma con Dios. Cada vez que pronuncias amén, dices, sí, creo, confío, acepto lo que Dios ha dicho o ha hecho. Pero ¿sabías que muchas veces decimos amén sin entender la fuerza que tiene? El Papa León XIV, con su voz de sabiduría y ternura, nos dejó unas palabras que pueden cambiar la forma en que rezamos y vivimos nuestra fe. Palabras que nos invitan a no decir amén a la ligera. Antes de que vuelvas a decir esa palabra tan poderosa, detente, escucha y permite que estas enseñanzas toquen tu corazón y transformen tu alma. Si quieres recibir mensajes que nutran tu espíritu, te ayuden a renovar tu fe y te guíen en la vida diaria, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y acercan a Dios. Ahora, abramos juntos este camino de fe. Lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Decir amén es mucho más que una palabra final. En su raíz hebrea, amén significa firmeza, fidelidad, confianza. Es una declaración de que lo que acabamos de decir o escuchar, lo aceptamos con todo nuestro ser. Cada vez que decimos amén al terminar una oración, estamos sellando un pacto espiritual. Estamos firmando con nuestra alma un sí que puede cambiar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra entrega a Dios. El Papa León XIV nos recuerda que no debemos pronunciar amén como si fuera un mero trámite. Él decía, amén no es el punto final de la plegaria, sino el comienzo de una vida de fidelidad y entrega total. Vivimos en una época en la que las palabras a menudo pierden significado. Decimos amén sin detenernos a pensar en los sirines que afirmamos, pero Dios escucha el corazón, no solo los labios. Ambrosio, cuando respondemos amén al recibir la Eucaristía, estamos diciendo creo en la presencia real de Cristo en este sacramento, acepto su cruz y me entrego a su amor. Esta palabra contiene una alianza, un compromiso de vida, y Dios la toma muy en serio. Por eso, antes de decir amén, la próxima vez, detente un momento y siente lo que estás aceptando. No es un sí superficial, es un sí que debe transformar tu vida. En la antigüedad, cuando la fe era puesta a prueba de manera brutal, la palabra amén tenía un peso que iba más allá de la voz humana. Era la firma del alma en medio del fuego, el grito silencioso del corazón que se niega a renegar de Cristo. Una de las historias más conmovedoras que el Papa León XIV solía recordar es la de Santa Blandina, una joven esclava cristiana del siglo II en Lyon, Francia. Su vida fue un testimonio de un amén, pronunciado no solo con palabras, sino con cada latido, cada sacrificio, cada herida. Blandina era débil físicamente, pero su fe era un coloso invisible que ningún tormento podía derribar. Cuando los romanos la arrestaron, le ofrecieron libertad si renegaba de su fe, pero ella solo respondía, sí, soy cristiana. No era un sí pronunciado con miedo ni obligación, sino un amén que sellaba una alianza inquebrantable con Dios. Durante días fue torturada, la golpearon, la quemaron, la expusieron a fieras salvajes. A pesar de eso, no pronunció ninguna palabra que negara su fe. Los testigos cuentan que incluso en su agonía, Blandina mostraba una serenidad inexplicable, una paz que no venía de este mundo,
como si en medio del sufrimiento el Espíritu Santo estuviera sosteniendo su alma y repitiendo con ella: Amén, Señor, a tu voluntad. Para el Papa León XIV, esta historia no es solo un relato heroico, sino una llamada profunda a entender la verdadera dimensión del amén. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida con ese mismo compromiso? ¿O simplemente decimos amén como un acto vacío? Santa Blandina nos muestra que el verdadero amén es un acto de fe que trasciende el dolor, la duda y el miedo. Es la entrega total y absoluta a Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él permite. Y es en ese misterio donde el amén se convierte en una luz que guía no solo a los mártires, sino a todos los que buscan vivir una fe auténtica en un mundo incierto. La historia de Santa Blandina nos enfrenta a una pregunta urgente y necesaria. ¿Qué valor tiene nuestro amén en la vida cotidiana, en un mundo donde no hay persecuciones físicas, pero sí tantas pruebas invisibles? La respuesta del Papa León XIV es clara y conmovedora. El verdadero amén no es solo una palabra que sellamos con los labios, sino una actitud que se convierte en vida, una entrega constante que transforma nuestro modo de ser y de actuar. Recordemos que Dios no mide nuestra fidelidad por grandes gestos espectaculares, sino por la fidelidad silenciosa y humilde en lo pequeño. El Papa León XIV enseñaba que la voz del alma, que dice amén en medio de las dificultades cotidianas, es la que verdaderamente toca el corazón de Dios. ¿Cuántas veces decimos amén al final de una oración, pero al día siguiente vivimos con resentimiento, con miedo, con dudas? El amén auténtico exige una coherencia que solo puede brotar del amor profundo y la confianza en Dios, incluso cuando no comprendemos sus designios. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que la fe es una luz que no siempre brilla con intensidad, pero que sostiene el alma en la oscuridad. En esos momentos de sombra, decir amén es un acto heroico de confianza. Señor, no entiendo, pero confío. Esto nos lleva a otra dimensión del amén, el abandono en la voluntad divina. No es resignación pasiva, sino un acto consciente de entrega y esperanza activa. El Papa León XIV insistía en que el verdadero amén es la llave que abre el corazón al misterio divino, permitiendo que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Esta entrega profunda es lo que nos hace verdaderos seguidores de Cristo. No basta con decir amén para quedar bien en una misa o una oración. El amén debe resonar en cada decisión, en cada gesto, en cada desafío. Pensemos en la Eucaristía, donde decimos amén ante el cuerpo de Cristo. ¿Estamos conscientes de que ese sí nos invita a ser portadores de ese amor en un mundo necesitado de esperanza? Cada amén es una semilla que debe dar fruto de caridad, de perdón, de servicio. Por eso, el Papa León XIV nos urge a convertir el amén en una experiencia viva, en un compromiso diario que nos transforma desde dentro. Que el amén sea el motor que nos impulse a perdonar cuando duele, que sea la fuerza que nos sostenga cuando el cansancio espiritual nos agobie, que sea la luz que nos guíe en medio de la confusión y el ruido del mundo. Porque un amén sin vida es como una vela sin llama. Existe, pero no ilumina. En nuestra era, donde la superficialidad espiritual es una amenaza real, recordar la profundidad del amén es una urgencia pastoral. El Papa León XIV nos invita a renovar la manera en que decimos amén, haciendo que sea un acto consciente, un acto de fe y esperanza verdadera. Muchas veces, en el trajín del día a día, decimos amén sin realmente conectar con su significado. Lo hacemos por costumbre, al terminar un rosario, una misa o una lectura, casi sin pensar. Pero, ¿qué pasaría si ese amén fuera la llave para transformar nuestra rutina en una verdadera oración viva? El Papa León XIV nos invita a mirar nuestra vida con nuevos ojos, como un lugar donde cada pequeño acto puede convertirse en un amén encarnado. Piensa en las situaciones cotidianas. Cuando perdonas a alguien que te ha lastimado y dices amén a la reconciliación. Cuando decides levantarte temprano para orar, diciendo amén a la llamada de Dios en tu alma. Cuando enfrentas una dificultad en el trabajo o en la familia y tu amén es una aceptación valiente, confiada y llena de esperanza. Estas pequeñas decisiones, que a veces pasan desapercibidas, son verdaderos actos de fe que reflejan el poder del amén. Son como gotas que, juntas, forman un océano de entrega y amor. El Papa León XIV también nos alerta sobre la tentación de usar el amén como una palabra de cierre para no enfrentar la realidad interior. Decir amén debe ser el inicio de una lucha espiritual constante, no el fin.
Por ejemplo, en el momento de reconciliarnos con Dios, un amén sincero debe impulsarnos a abandonar hábitos que nos alejan de Él, a buscar la santidad en lo cotidiano. ¿Cómo podemos decir amén a la gracia si seguimos atados a las mismas faltas? La vida moderna nos distrae con 1000 ruidos, prisas y preocupaciones. En medio de ese caos, el amén es un ancla que nos mantiene firmes en la fe, pero solo si lo vivimos como una entrega real y concreta. Imagina que cada vez que dices amén, es como plantar una semilla espiritual. Con el cuidado diario, esa semilla puede crecer y dar fruto en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Pero si la dejas en el olvido sin compromiso, nunca crecerá. Por eso, el Papa León XIV nos invita a preguntarnos en cada oración: ¿estoy diciendo amén con el corazón? ¿Estoy dispuesto a vivir lo que afirmo? Que este sea un momento de conversión, donde el amén deje de ser una palabra para convertirse en un estilo de vida, en una respuesta concreta a la llamada de Dios. El Papa León XIV, como pastor y maestro, nos recordó que el amén no es solo una respuesta humana, sino una participación en la vida misma de Cristo. Decir amén es entrar en comunión con la voluntad divina, es configurarnos con el mismo Jesús que dijo sí al Padre hasta la muerte en la cruz. En la tradición de la Iglesia, el amén ha sido entendido como un acto sagrado, un acto que nos hace partícipes de la gracia y nos transforma interiormente. San Agustín enseñaba que decir amén es dejar que el alma se una con la verdad que se profesa. En la liturgia, cuando decimos amén al recibir la Eucaristía, estamos pronunciando un sí que implica la aceptación de vivir según el Evangelio, de dejar que Cristo reine en nuestro corazón y en nuestras acciones. No es un simple gesto, es una profesión pública y privada de fe que debe reflejarse en nuestro día a día. El Papa León XIV enfatizaba que el verdadero amén debe surgir de un corazón dispuesto a la transformación. No basta afirmar con los labios, es necesario que el alma se abra para ser moldeada por la gracia divina. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica que la fe es un acto personal, pero también comunitario, y el amén es la expresión viva de esa fe que se traduce en obras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Por eso, nuestro amén debe estar siempre unido a una vida coherente que refleje los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Además, los papas a lo largo de la historia han insistido en que la palabra amén tiene un poder espiritual concreto. Es un acto que protege al alma contra el mal, que fortalece la oración y abre las puertas a la acción divina. San Juan Pablo II, por ejemplo, recordaba que la fe cristiana no es un conjunto de ideas abstractas, sino un encuentro personal con Jesucristo que pide una respuesta, un sí, libre y decidido, que es nuestro amén. Para el Papa León XIV, esa respuesta no puede ser ligera ni rutinaria. Cada vez que decimos amén, debemos recordar que estamos respondiendo a una invitación personal de Dios a la santidad y a la entrega. En resumen, la Iglesia nos enseña que el amén es un compromiso profundo y personal con Dios, una puerta abierta a la transformación interior, un acto que une nuestra voluntad a la voluntad divina, la expresión de una fe viva que se traduce en amor y obras. Esta enseñanza es una llamada a vivir nuestro amén con conciencia, a no dejar que sea solo una palabra, sino una realidad que transforma nuestra vida y nuestra historia. Ahora que hemos recorrido la riqueza espiritual, histórica y doctrinal del amén, llega un momento de mirar hacia adentro, de hacer un examen sincero y profundo. El Papa León XIV nos invita a preguntarnos con valentía y humildad: ¿estoy realmente viviendo el amén que pronuncio? No basta con decirlo de labios para afuera, como quien firma un papel sin leerlo. Decir amén es un acto de compromiso y entrega que debería impactar cada área de nuestra vida. Piensa en tu oración diaria. ¿Es un momento de encuentro sincero con Dios o solo una rutina mecánica? Cuando dices amén, ¿sientes que tu corazón realmente dice sí a la voluntad de Dios, aunque implique sacrificios? Este sí de corazón nos llama a una conversión constante. La fe no es estática, no se queda en la palabra, sino que se vive en la transformación diaria. El Papa León XIV nos advertía que el mayor peligro es el amén vacío, aquel que no transforma, que se queda en la superficie del alma y no llega a tocar lo profundo. Ese amén es como agua estancada, no da vida, no limpia, no renueva. Es necesario que cada uno se pregunte: ¿estoy dispuesto a renunciar a aquello que me aleja de Dios, aunque sea difícil?
¿Acepto el dolor y la cruz como parte del camino o busco solo el confort espiritual? ¿Confío en la providencia de Dios cuando las cosas no salen como quiero o pierdo la paz y la esperanza? La palabra amén debe ser un acto de fe heroica, una entrega que nos lleva a vivir la voluntad de Dios con valentía, sin importar las circunstancias. Pensemos en las relaciones personales. ¿Decimos amén al perdón y luego guardamos rencor? ¿Decimos amén al amor de Dios y no dejamos que ese amor transforme nuestra manera de tratar a los demás? El Papa León XIV nos impulsa a una coherencia radical entre lo que decimos y lo que vivimos, porque la fe sin obras es muerta, y un amén sin vida es una palabra vacía. También es momento de revisar nuestras prioridades. ¿Está Dios en el centro de mi vida o solo en un rincón? ¿Doy espacio a la oración y a la escucha de su voluntad o dejo que las ocupaciones y el ruido me ahoguen? ¿Cómo respondo ante la llamada a la santidad en medio de mis circunstancias? La verdadera pregunta que el Papa León XIV nos deja es esta. ¿Estoy dispuesto a decir amén con todo mi ser, aun cuando eso implique renunciar a mi voluntad, a mis planes y a mis comodidades? Este examen no busca condenar, sino despertar la conciencia, abrir la puerta a la gracia y a la conversión, porque Dios respeta nuestra libertad y espera nuestro sí libre y sincero. Finalmente, te invito a que hagas este examen en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine y fortalezca para vivir un amén auténtico, que transforme tu corazón y tu vida. Cuando enfrentamos las dificultades de la vida, las dudas que nos asaltan y la incertidumbre que a veces parece envolvernos, puede parecer que nuestro amén se pierde en el vacío. Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda con una ternura llena de autoridad pastoral que en esos mismos momentos, cuando nuestra fe se siente frágil y débil, Dios se hace más presente, más cercano y más fuerte que nunca. En la Sagrada Escritura, Dios nos revela que nunca abandona a sus hijos, especialmente a aquellos que, aún en medio de la prueba, mantienen un corazón dispuesto a decir sí. El salmista lo expresa con profunda confianza. Aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23. Este es el misterio de la presencia divina que sostiene a quienes viven un amén auténtico, un compromiso que no promete ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que ese sufrimiento no está solo ni es en vano. Dios camina a nuestro lado, haciendo de cada prueba un escalón hacia la santidad. San Pablo, el gran apóstol de la fe, nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Esta paradoja divina es el corazón del amén vivido, reconocer nuestras limitaciones, pero no quedarnos allí, sino dejar que la gracia transforme esas sombras en luz. Cada vez que decimos amén con fe, abrimos una puerta para que Dios obre milagros en nuestra vida, aun cuando no los podamos ver inmediatamente. El Papa León XIV nos exhorta a no desanimarnos si la vida parece oscura o si la respuesta de Dios tarda en llegar. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su infinito amor y misericordia. En la cruz, Jesús pronunció un amén eterno a la voluntad del Padre, un sí que redimió al mundo entero, y nos enseñó que la verdadera victoria se encuentra en la entrega total. Así, el amén se convierte en una promesa sagrada, la promesa de caminar con Dios en las alegrías y en las sombras, la promesa de una fuerza interior que no se agota ante las dificultades, la promesa de una esperanza que no decepciona, porque está fundada en el amor inquebrantable del Padre. Esta promesa también es un llamado a la perseverancia. El camino de la fe no siempre es fácil ni cómodo, pero está lleno de una belleza profunda que solo puede descubrirse si mantenemos firme nuestro amén en el corazón. Miremos a los santos, esos testimonios luminosos de la Iglesia, que dijeron amén hasta el final de sus vidas. Santa Teresa de Lisieux, con su pequeño camino, nos enseñó que la santidad está en los pequeños actos de amor, en decir sí cada día, incluso en las dificultades más sencillas. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, nos mostró que en la oscuridad más profunda es donde Dios obra su obra más maravillosa. Santa Catalina de Siena, con su ardiente entrega, nos impulsó a decir amén a la voluntad de Dios, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Estos ejemplos no son solo historias lejanas, sino luces que iluminan nuestro propio camino, hoy. La promesa de Dios no es un ideal abstracto, sino una realidad viva y cercana que nos sostiene en la lucha diaria.
En medio de tus luchas personales, tus preocupaciones, tus dudas y temores, recuerda que Dios está contigo, que su amor no fala. Cada amén pronunciado con sinceridad es una semilla que puede transformar tu vida, tu familia y la comunidad en la que vives. Por eso te invito a renovar hoy tu amén, a decir con todo tu ser: Señor, amén a tu voluntad, amén a tu amor, amén a tu plan para mi vida. Con este compromiso te conviertes en un testimonio vivo de la acción redentora de Dios en el mundo. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Dios nunca se extingue, y quienes caminan diciendo amén con el corazón son portadores de esa luz para todos los que los rodean. Confía en esta promesa, porque el mismo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, camina contigo, sostiene tu mano y nunca te abandona. Él es la luz que vence la oscuridad, el amor que transforma el dolor en esperanza. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz. Hemos visto que el amén no es simplemente una palabra al final de una oración, sino un acto sagrado que nos une a Dios, nos transforma y nos compromete a vivir con fe auténtica y esperanza firme. El Papa León XIV nos enseñó que decir amén es mucho más que un gesto, es un sí radical a la voluntad divina, un compromiso que transforma el alma y hace germinar la gracia en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de palabras vacías, sino de una respuesta viva que implica entrega, perseverancia y confianza en el amor infinito de Dios. Recordemos que, aunque la vida nos presente pruebas y momentos de oscuridad, Dios está siempre con nosotros, iluminando nuestro camino, fortaleciéndonos en nuestra debilidad y renovando nuestra esperanza. Te invito a que hagas hoy este amén profundo, desde el corazón, con la certeza de que no estás solo y que Dios te acompaña en cada paso. Que estas palabras del Papa León XIV resuenen en tu alma. No digas jamás amén sin antes haber escuchado en tu corazón la voz de Dios que te llama a la fidelidad y al amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte a este canal para seguir caminando juntos en esta aventura de fe que despierta el alma y transforma la vida. Comparte este video con quienes necesitan encontrar en Dios una luz y un refugio seguro. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz habite siempre en tu corazón. Amén. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente decir amén? No es solo una palabra que termina una oración, es un compromiso profundo, un pacto del alma con Dios. Cada vez que pronuncias amén, dices: sí, creo, confío, acepto lo que Dios ha dicho o ha hecho. Pero ¿sabías que muchas veces decimos amén sin entender la fuerza que tiene? El Papa León XIV, con su voz de sabiduría y ternura, nos dejó unas palabras que pueden cambiar la forma en que rezamos y vivimos nuestra fe. Palabras que nos invitan a no decir amén a la ligera. Antes de que vuelvas a decir esa palabra tan poderosa, detente, escucha, y permite que estas enseñanzas toquen tu corazón y transformen tu alma. Si quieres recibir mensajes que nutran tu espíritu, te ayuden a renovar tu fe y te guíen en la vida diaria, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y acercan a Dios. Ahora, abramos juntos este camino de fe. Lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Decir amén es mucho más que una palabra final. En su raíz hebrea, amén significa firmeza, fidelidad, confianza. Es una declaración de que lo que acabamos de decir o escuchar, lo aceptamos con todo nuestro ser. Cada vez que decimos amén al terminar una oración, estamos sellando un pacto espiritual. Estamos firmando con nuestra alma un sí que puede cambiar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra entrega a Dios. El Papa León XIV nos recuerda que no debemos pronunciar amén como si fuera un mero trámite. Él decía: amén no es el punto final de la plegaria, sino el comienzo de una vida de fidelidad y entrega total. Vivimos en una época en la que las palabras a menudo pierden significado. Decimos amén sin detenernos a pensar en los sirines que afirmamos, pero Dios escucha el corazón, no solo los labios. Ambrosio, cuando respondemos amén al recibir la Eucaristía, estamos diciendo: creo en la presencia real de Cristo en este sacramento, acepto su cruz y me entrego a su amor. Esta palabra contiene una alianza, un compromiso de vida, y Dios la toma muy en serio. Por eso, antes de decir amén, la próxima vez, detente un momento y siente lo que estás aceptando. No es un sí superficial, es un sí que debe transformar tu vida. En la antigüedad, cuando la fe era puesta a prueba de manera brutal,
La palabra amén tenía un peso que iba más allá de la voz humana. Era la firma del alma en medio del fuego, el grito silencioso del corazón que se niega a renegar de Cristo. Una de las historias más conmovedoras que el Papa León XIV solía recordar es la de Santa Blandina, una joven esclava cristiana del siglo II en Lyon, Francia. Su vida fue un testimonio de un amén, pronunciado no solo con palabras, sino con cada latido, cada sacrificio, cada herida. Blandina era débil físicamente, pero su fe era un coloso invisible que ningún tormento podía derribar. Cuando los romanos la arrestaron, le ofrecieron libertad si renegaba de su fe, pero ella solo respondía: sí, soy cristiana. No era un sí pronunciado con miedo ni obligación, sino un amén que sellaba una alianza inquebrantable con Dios. Durante días fue torturada, la golpearon, la quemaron, la expusieron a fieras salvajes. A pesar de eso, no pronunció ninguna palabra que negara su fe. Los testigos cuentan que incluso en su agonía, Blandina mostraba una serenidad inexplicable, una paz que no venía de este mundo, como si en medio del sufrimiento el Espíritu Santo estuviera sosteniendo su alma y repitiendo con ella: Amén, Señor, a tu voluntad. Para el Papa León XIV, esta historia no es solo un relato heroico, sino una llamada profunda a entender la verdadera dimensión del amén. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida con ese mismo compromiso? ¿O simplemente decimos amén como un acto vacío? Santa Blandina nos muestra que el verdadero amén es un acto de fe que trasciende el dolor, la duda y el miedo. Es la entrega total y absoluta a Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él permite. Y es en ese misterio donde el amén se convierte en una luz que guía no solo a los mártires, sino a todos los que buscan vivir una fe auténtica en un mundo incierto. La historia de Santa Blandina nos enfrenta a una pregunta urgente y necesaria. ¿Qué valor tiene nuestro amén en la vida cotidiana, en un mundo donde no hay persecuciones físicas, pero sí tantas pruebas invisibles? La respuesta del Papa León XIV es clara y conmovedora. El verdadero amén no es solo una palabra que sellamos con los labios, sino una actitud que se convierte en vida, una entrega constante que transforma nuestro modo de ser y de actuar. Recordemos que Dios no mide nuestra fidelidad por grandes gestos espectaculares, sino por la fidelidad silenciosa y humilde en lo pequeño. El Papa León XIV enseñaba que la voz del alma, que dice amén en medio de las dificultades cotidianas, es la que verdaderamente toca el corazón de Dios. ¿Cuántas veces decimos amén al final de una oración, pero al día siguiente vivimos con resentimiento, con miedo, con dudas? El amén auténtico exige una coherencia que solo puede brotar del amor profundo y la confianza en Dios, incluso cuando no comprendemos sus designios. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que la fe es una luz que no siempre brilla con intensidad, pero que sostiene el alma en la oscuridad. En esos momentos de sombra, decir amén es un acto heroico de confianza. Señor, no entiendo, pero confío. Esto nos lleva a otra dimensión del amén, el abandono en la voluntad divina. No es resignación pasiva, sino un acto consciente de entrega y esperanza activa. El Papa León XIV insistía en que el verdadero amén es la llave que abre el corazón al misterio divino, permitiendo que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Esta entrega profunda es lo que nos hace verdaderos seguidores de Cristo. No basta con decir amén para quedar bien en una misa o una oración. El amén debe resonar en cada decisión, en cada gesto, en cada desafío. Pensemos en la Eucaristía, donde decimos amén ante el cuerpo de Cristo. ¿Estamos conscientes de que ese sí nos invita a ser portadores de ese amor en un mundo necesitado de esperanza? Cada amén es una semilla que debe dar fruto de caridad, de perdón, de servicio. Por eso, el Papa León XIV nos urge a convertir el amén en una experiencia viva, en un compromiso diario que nos transforma desde dentro. Que el amén sea el motor que nos impulse a perdonar cuando duele, que sea la fuerza que nos sostenga cuando el cansancio espiritual nos agobie, que sea la luz que nos guíe en medio de la confusión y el ruido del mundo. Porque un amén sin vida es como una vela sin llama. Existe, pero no ilumina. En nuestra era, donde la superficialidad espiritual es una amenaza real, recordar la profundidad del amén es una urgencia pastoral. El Papa León XIV nos invita a renovar la manera en que decimos amén, haciendo que sea un acto consciente, un acto de fe y esperanza verdadera.
Muchas veces, en el trajín del día a día, decimos amén sin realmente conectar con su significado. Lo hacemos por costumbre, al terminar un rosario, una misa o una lectura, casi sin pensar. Pero, ¿qué pasaría si ese amén fuera la llave para transformar nuestra rutina en una verdadera oración viva? El Papa León XIV nos invita a mirar nuestra vida con nuevos ojos, como un lugar donde cada pequeño acto puede convertirse en un amén encarnado. Piensa en las situaciones cotidianas. Cuando perdonas a alguien que te ha lastimado y dices amén a la reconciliación. Cuando decides levantarte temprano para orar, diciendo amén a la llamada de Dios en tu alma. Cuando enfrentas una dificultad en el trabajo o en la familia y tu amén es una aceptación valiente, confiada y llena de esperanza. Estas pequeñas decisiones, que a veces pasan desapercibidas, son verdaderos actos de fe que reflejan el poder del amén. Son como gotas que, juntas, forman un océano de entrega y amor. El Papa León XIV también nos alerta sobre la tentación de usar el amén como una palabra de cierre para no enfrentar la realidad interior. Decir amén debe ser el inicio de una lucha espiritual constante, no el fin. Por ejemplo, en el momento de reconciliarnos con Dios, un amén sincero debe impulsarnos a abandonar hábitos que nos alejan de Él, a buscar la santidad en lo cotidiano. ¿Cómo podemos decir amén a la gracia si seguimos atados a las mismas faltas? La vida moderna nos distrae con 1000 ruidos, prisas y preocupaciones. En medio de ese caos, el amén es un ancla que nos mantiene firmes en la fe, pero solo si lo vivimos como una entrega real y concreta. Imagina que cada vez que dices amén, es como plantar una semilla espiritual. Con el cuidado diario, esa semilla puede crecer y dar fruto en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Pero si la dejas en el olvido sin compromiso, nunca crecerá. Por eso, el Papa León XIV nos invita a preguntarnos en cada oración: ¿estoy diciendo amén con el corazón? ¿Estoy dispuesto a vivir lo que afirmo? Que este sea un momento de conversión, donde el amén deje de ser una palabra para convertirse en un estilo de vida, en una respuesta concreta a la llamada de Dios. El Papa León XIV, como pastor y maestro, nos recordó que el amén no es solo una respuesta humana, sino una participación en la vida misma de Cristo. Decir amén es entrar en comunión con la voluntad divina, es configurarnos con el mismo Jesús que dijo sí al Padre hasta la muerte en la cruz. En la tradición de la Iglesia, el amén ha sido entendido como un acto sagrado, un acto que nos hace partícipes de la gracia y nos transforma interiormente. San Agustín enseñaba que decir amén es dejar que el alma se una con la verdad que se profesa. En la liturgia, cuando decimos amén al recibir la Eucaristía, estamos pronunciando un sí que implica la aceptación de vivir según el Evangelio, de dejar que Cristo reine en nuestro corazón y en nuestras acciones. No es un simple gesto, es una profesión pública y privada de fe que debe reflejarse en nuestro día a día. El Papa León XIV enfatizaba que el verdadero amén debe surgir de un corazón dispuesto a la transformación. No basta afirmar con los labios, es necesario que el alma se abra para ser moldeada por la gracia divina. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica que la fe es un acto personal, pero también comunitario, y el amén es la expresión viva de esa fe que se traduce en obras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Por eso, nuestro amén debe estar siempre unido a una vida coherente que refleje los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Además, los papas a lo largo de la historia han insistido en que la palabra amén tiene un poder espiritual concreto. Es un acto que protege al alma contra el mal, que fortalece la oración y abre las puertas a la acción divina. San Juan Pablo II, por ejemplo, recordaba que la fe cristiana no es un conjunto de ideas abstractas, sino un encuentro personal con Jesucristo que pide una respuesta, un sí, libre y decidido, que es nuestro amén. Para el Papa León XIV, esa respuesta no puede ser ligera ni rutinaria. Cada vez que decimos amén, debemos recordar que estamos respondiendo a una invitación personal de Dios a la santidad y a la entrega. En resumen, la Iglesia nos enseña que el amén es un compromiso profundo y personal con Dios, una puerta abierta a la transformación interior, un acto que une nuestra voluntad a la voluntad divina, la expresión de una fe viva que se traduce en amor y obras. Esta enseñanza es una llamada a vivir nuestro amén con conciencia, a no dejar que sea solo una palabra, sino una realidad que transforma nuestra vida y nuestra historia.
Ahora que hemos recorrido la riqueza espiritual, histórica y doctrinal del amén, llega un momento de mirar hacia adentro, de hacer un examen sincero y profundo. El Papa León XIV nos invita a preguntarnos con valentía y humildad: ¿estoy realmente viviendo el amén que pronuncio? No basta con decirlo de labios para afuera, como quien firma un papel sin leerlo. Decir amén es un acto de compromiso y entrega que debería impactar cada área de nuestra vida. Piensa en tu oración diaria. ¿Es un momento de encuentro sincero con Dios o solo una rutina mecánica? Cuando dices amén, ¿sientes que tu corazón realmente dice sí a la voluntad de Dios, aunque implique sacrificios? Este sí de corazón nos llama a una conversión constante. La fe no es estática, no se queda en la palabra, sino que se vive en la transformación diaria. El Papa León XIV nos advertía que el mayor peligro es el amén vacío, aquel que no transforma, que se queda en la superficie del alma y no llega a tocar lo profundo. Ese amén es como agua estancada. No da vida, no limpia, no renueva. Es necesario que cada uno se pregunte: ¿estoy dispuesto a renunciar a aquello que me aleja de Dios, aunque sea difícil? ¿Acepto el dolor y la cruz como parte del camino o busco solo el confort espiritual? ¿Confío en la providencia de Dios cuando las cosas no salen como quiero o pierdo la paz y la esperanza? La palabra amén debe ser un acto de fe heroica, una entrega que nos lleva a vivir la voluntad de Dios con valentía, sin importar las circunstancias. Pensemos en las relaciones personales. ¿Decimos amén al perdón y luego guardamos rencor? ¿Decimos amén al amor de Dios y no dejamos que ese amor transforme nuestra manera de tratar a los demás? El Papa León XIV nos impulsa a una coherencia radical entre lo que decimos y lo que vivimos, porque la fe sin obras es muerta, y un amén sin vida es una palabra vacía. También es momento de revisar nuestras prioridades. ¿Está Dios en el centro de mi vida o solo en un rincón? ¿Doy espacio a la oración y a la escucha de su voluntad o dejo que las ocupaciones y el ruido me ahoguen? ¿Cómo respondo ante la llamada a la santidad en medio de mis circunstancias? La verdadera pregunta que el Papa León XIV nos deja es esta: ¿estoy dispuesto a decir amén con todo mi ser, aun cuando eso implique renunciar a mi voluntad, a mis planes y a mis comodidades? Este examen no busca condenar, sino despertar la conciencia, abrir la puerta a la gracia y a la conversión, porque Dios respeta nuestra libertad y espera nuestro sí libre y sincero. Finalmente, te invito a que hagas este examen en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine y fortalezca para vivir un amén auténtico, que transforme tu corazón y tu vida. Cuando enfrentamos las dificultades de la vida, las dudas que nos asaltan y la incertidumbre que a veces parece envolvernos, puede parecer que nuestro amén se pierde en el vacío. Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda con una ternura llena de autoridad pastoral que en esos mismos momentos, cuando nuestra fe se siente frágil y débil, Dios se hace más presente, más cercano y más fuerte que nunca. En la Sagrada Escritura, Dios nos revela que nunca abandona a sus hijos, especialmente a aquellos que, aún en medio de la prueba, mantienen un corazón dispuesto a decir sí. El salmista lo expresa con profunda confianza: aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23. Este es el misterio de la presencia divina que sostiene a quienes viven un amén auténtico, un compromiso que no promete ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que ese sufrimiento no está solo ni es en vano. Dios camina a nuestro lado, haciendo de cada prueba un escalón hacia la santidad. San Pablo, el gran apóstol de la fe, nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Esta paradoja divina es el corazón del amén vivido: reconocer nuestras limitaciones, pero no quedarnos allí, sino dejar que la gracia transforme esas sombras en luz. Cada vez que decimos amén con fe, abrimos una puerta para que Dios obre milagros en nuestra vida, aun cuando no los podamos ver inmediatamente. El Papa León XIV nos exhorta a no desanimarnos si la vida parece oscura o si la respuesta de Dios tarda en llegar. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su infinito amor y misericordia. En la cruz, Jesús pronunció un amén eterno a la voluntad del Padre, un sí que redimió al mundo entero, y nos enseñó que la verdadera victoria se encuentra en la entrega total. Así, el amén se convierte en una promesa sagrada, la promesa de caminar con Dios en las alegrías y en las sombras,
La promesa de una fuerza interior que no se agota ante las dificultades. La promesa de una esperanza que no decepciona, porque está fundada en el amor inquebrantable del Padre. Esta promesa también es un llamado a la perseverancia. El camino de la fe no siempre es fácil ni cómodo, pero está lleno de una belleza profunda que solo puede descubrirse si mantenemos firme nuestro amén en el corazón. Miremos a los santos, esos testimonios luminosos de la Iglesia, que dijeron amén hasta el final de sus vidas. Santa Teresa de Lisieux, con su pequeño camino, nos enseñó que la santidad está en los pequeños actos de amor, en decir sí cada día, incluso en las dificultades más sencillas. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, nos mostró que en la oscuridad más profunda es donde Dios obra su obra más maravillosa. Santa Catalina de Siena, con su ardiente entrega, nos impulsó a decir amén a la voluntad de Dios, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Estos ejemplos no son solo historias lejanas, sino luces que iluminan nuestro propio camino, hoy. La promesa de Dios no es un ideal abstracto, sino una realidad viva y cercana que nos sostiene en la lucha diaria. En medio de tus luchas personales, tus preocupaciones, tus dudas y temores, recuerda que Dios está contigo, que su amor no fala. Cada amén pronunciado con sinceridad es una semilla que puede transformar tu vida, tu familia y la comunidad en la que vives. Por eso te invito a renovar hoy tu amén, a decir con todo tu ser, Señor, amén a tu voluntad, amén a tu amor, amén a tu plan para mi vida. Con este compromiso te conviertes en un testimonio vivo de la acción redentora de Dios en el mundo. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Dios nunca se extingue, y quienes caminan diciendo amén con el corazón son portadores de esa luz para todos los que los rodean. Confía en esta promesa, porque el mismo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, camina contigo, sostiene tu mano y nunca te abandona. Él es la luz que vence la oscuridad, el amor que transforma el dolor en esperanza. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz. Hemos visto que el amén no es simplemente una palabra al final de una oración, sino un acto sagrado que nos une a Dios, nos transforma y nos compromete a vivir con fe auténtica y esperanza firme. El Papa León XIV nos enseñó que decir amén es mucho más que un gesto, es un sí radical a la voluntad divina, un compromiso que transforma el alma y hace germinar la gracia en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de palabras vacías, sino de una respuesta viva que implica entrega, perseverancia y confianza en el amor infinito de Dios. Recordemos que, aunque la vida nos presente pruebas y momentos de oscuridad, Dios está siempre con nosotros, iluminando nuestro camino, fortaleciéndonos en nuestra debilidad y renovando nuestra esperanza. Te invito a que hagas hoy este amén profundo, desde el corazón, con la certeza de que no estás solo y que Dios te acompaña en cada paso. Que estas palabras del Papa León XIV resuenen en tu alma. No digas jamás amén sin antes haber escuchado en tu corazón la voz de Dios que te llama a la fidelidad y al amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte a este canal para seguir caminando juntos en esta aventura de fe que despierta el alma y transforma la vida. Comparte este video con quienes necesitan encontrar en Dios una luz y un refugio seguro. Que el Señor te bendiga y te guarde y que su paz habite siempre en tu corazón. Amén.